Hola mis queridos amigos de Piscis, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar muy cordialmente a hacer una oración de agradecimiento súper especial por todas aquellas bendiciones que hemos recibido, no sé, de cualquier aspecto, así sean lecciones, así hayan sido cosas negativas, pero todo eso nos ayudan. Primero que todo, a saber lo que no debemos hacerle a otras personas y segundo, no sé, pero nos llevan a otro nivel diferente y siempre cuando nos sucede algo, la siguiente vez que nos sucede algo negativo, ya sabemos cómo reaccionar y el universo nos ayuda para poder salir adelante. Bueno, lo importante es ser conscientes de lo que nos está pasando y pedir ayuda y saber que estamos aquí ahora y tenemos el respaldo de nuestros guías espirituales y de las personas que realmente nos aman. También quiero agradecer todas las bendiciones que se nos vienen, esas bendiciones totalmente maravillosas, porque siento en mi corazón que hay millones de bendiciones para todos nosotros. Solamente es abrir el corazón, abrir el alma y creerlo definitivamente. Si tú estás convencido también de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta lectura tiene tres partes. La primera para los que están en pareja, no importa si están en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Bueno, voy a comenzar con la lectura para mis queridos amigos y amigas que en este momento se encuentran en una relación, no importa si están en contacto cero en este preciso momento. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Bueno, están como medio traviesas las cartas. Piensa en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, no importa. Lo importante es que conectes con esa persona que tienes en tu corazón en este preciso momento. Estas cuatro primeras cartas son lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti, lo que piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial al parecer como que se le acabó el amor. Como que, como que ya no sé qué es lo que le pasa, inclusive está como furioso, furiosa contigo. Como que no quiere nada contigo, es como si te ve y como que si viera a su peor enemigo, no sé qué es lo que le pasa a tu persona especial. Bueno, está en las malas contigo. Al parecer se acabó el amor y ya esa cuestión como que ya no va más con tu persona especial. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Tu persona especial espera realmente, a pesar de que tu persona especial pareciera ser que se le han acabado sus sentimientos, espera que tú sigas adelante. Espera que tú sigas adelante. No importa que los sentimientos románticos ya no estén, pero al parecer es una persona que te desea lo mejor. Que te desea lo mejor, que sigas adelante, que consigas un buen amor, alguien que te quiera y que sigas adelante con tu vida. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que realmente eres una persona muy celosa, que eres una persona con la cual tuvo una relación bastante turbulenta, muchos celos, muchas peleas entre ustedes. Eso es lo que piensa de ti tu persona especial. Muy seguramente es la situación que se está presentando entre ustedes y es lo que tal vez ha minado el amor que pudo haber llegado a tener tu persona especial contigo. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La verdad es que las cartas me están diciendo que ustedes pierden el interés el uno por el otro y no ven las cosas como muy claras. Yo diría que lo que siente en este momento tu persona especial por ti es como, ¿cómo te digo? Es como un camuflaje para lo que realmente siente por ti tu persona especial. Yo diría que a pesar que a la parte de arriba dice que se acabaron los sentimientos por ti, yo diría que tu persona especial sí te quiere, pero que los celos que tú sientes, el hecho de que tú eres una persona que tal vez quiera estar encima de tu persona especial, mm, como que eso ha minado muchísimo.
quiero recordarles que esta lectura puede ser una lectura espejo, ¿ya? Podría ser una lectura que esté leyendo a tu persona especial, en lugar de estarte leyendo a ti, bueno, porque igual existe conexión entre ustedes dos, bueno. Voy a seguir con lo que les espero a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano. No tener las cosas muy claras, no tener las cosas muy claras. Y mira, si tú quieres, si tú eres la persona que eres muy celoso, muy celosa y toda esa cuestión y quieres recuperar la relación con tu persona especial o si es tu persona especial la que es así, entonces tomen cartas en el asunto en este preciso momento porque aún están a tiempo de salvar esa relación. Bueno, porque en un futuro muy cercano dice que no ven las cosas muy claras. Si vieran las cosas bien claras, saldría la carta de la ruptura o el desengaño o algo así, pero esa carta no ha salido. Bueno, mira que dice que las cosas para nada claras. Estas dos cartas son las cartas de las confusiones que no ven las cosas muy claras. El consejo de tus guías espirituales que actúen con madurez los dos, que mire que al parecer tienen un buen prospecto con la relación, lo que les fallan es los celos de uno de ustedes dos, demasiados celos, demasiadas inseguridades de parte de uno de los dos, pero mira que cuando una persona es así, no es que sea culpa de esa persona y no es culpa de la persona afectada tampoco, generalmente son huellas del pasado, eh, de pronto abandonos que han tenido en la infancia o algo en su adolescencia, algo que ha pasado con padre, con madre, y que eso los ha marcado y que no les permite tener una buena relación sentimental ahora en el presente. Bueno, entonces si ustedes quieren seguir adelante, busquen ayuda de alguien, algún consejero, psicólogo, psicóloga, algún guía matrimonial, algo así, si ustedes quieren seguir adelante, porque no es falta de amor, no es infidelidad, ni nada de esto, simplemente es que hay uno de ustedes dos que es muy inseguro o muy insegura. Vamos a ver qué me les dicen mis angelitos el día de hoy a mis queridos amigos y amigos que están en esta relación el día de hoy. Este angelito te dice, tu éxito está en tu fortaleza. Mira, mi querido amigo o amiga que estás en una relación en este preciso momento. El éxito de la relación de ustedes está en la fuerza del amor de ustedes, en ese amor que al parecer realmente se tiene. Mira que acá está este angelito y en la parte de abajo hay un corazón rojito, rojito, viviente, viviente. Y al parecer el amor de ustedes se ha visto nublado por todos esos celos, todas esas peleas y discusiones. Pero al parecer el amor está ahí. Bueno, entonces, el amor para ustedes es la fortaleza de ustedes. Recuerden exactamente bien qué es lo que realmente sienten el uno por el otro y verán que va a ser amor. Esto, tranquilito, te dice, la razón alumbrará tu vida. Bueno, lo que te estoy diciendo, que miren realmente cuáles son los sentimientos que ustedes tienen el uno por el otro y yo estoy muy segura que esos sentimientos son de amor el uno por el otro. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Ahora vamos con los solteritos y solteritas que preguntan en el día de hoy por su horóscopo. Estas cuatro primeras cartas es lo que te está pasando en este preciso momento y las cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. En este momento, al parecer, tú has tenido como unas discusiones, unos problemas con personas de tu entorno, unas peleas bastante fuertes. Pero mira que tú estás teniendo la suficiente madurez y entereza para poder solucionar esos problemas, esas dificultades. Sale un triunfo rotundo para ti sobre esos problemas y esas dificultades. De pronto ha sido algo que tener que ver con dinero o algo así, pero mira que tú no pierdes el ánimo. Tú dices, no, yo voy a salir adelante de esa situación y efectivamente que tú lo logras. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano? Mira, ten mucho cuidado de irte a involucrar con alguna persona que esté casada o comprometida, porque mira que en eso sí te va a ir como mal, en eso sí no te va a ir muy bien, porque muy seguramente te vas a involucrar con una persona comprometida, sí, muy bueno el sexo y toda la cosa,
pero esta persona te va a dejar a ti como solo o sola en el momento que se descubra esa situación, porque es alguien que realmente tú no le importa, lo único que le importa es pasar un buen rato, un buen momento. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que tengan mucho cuidado con tu temperamento, en el momento de responderle a alguien, que no te vayas a salir mucho de tus casillas y que no vayas a llegar tal vez a alguna situación, algún evento bastante desafortunado que te podría traer problemas con otras personas bastante serios, bastante graves. Así que antes de responder, antes de actuar, respira, aléjate un poquito y actúa de una manera más calmada para responder. ¿Cómo es que se llama esto? Si te provocan, bueno, no les hagas caso, definitivamente. Mira lo que te dice este angelito. Vas a encontrar, mi querido amigo y amiga, que estás solterito o solterita, estás a las puertas de encontrarte con una persona totalmente maravillosa que va a llegar a tu vida y es una persona que te va a traer muchísima paz. O sea que mejor no te metas con esa persona comprometida porque podrías estar obstaculizando, esa persona podría estar obstaculizando por algún tipo de, ¿cómo es que se llama? Obsesión contigo. Podría estar obstaculizando que te encuentres con esta persona que realmente va a ser algo muy bueno y positivo en tu vida. Este otro angelito te está diciendo fortuna en tus viajes. Mira, súper excelente. Te va a ir súper bien en un viaje, no sé si sea de placer, de negocios, de lo que sea, de trabajo, de estudio, pero te va a ir muy bien. Vas a encontrar algo súper maravilloso en ese viaje. Y si estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mi querido amigo y amiga que está solterito y solterita, esa ha sido la lectura para ti el día de hoy. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que me preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora en este momento. Y estas 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento, al parecer, tú estás pasando por un cierto tipo de, no digamos que fracaso, sino traspiés en algún negocio, alguna inversión que tú querías invertir. Tal vez no está totalmente, ¿cómo te digo? No investigaste tal vez muy bien acerca de esa situación, de ese negocio o de esa inversión y entonces pues como que no resultó muy bien. Pero mira que tú al parecer estás como encontrando o estás vislumbrando la manera de reversar este traspiés que has tenido y mira que a pesar de que la cuestión está como yo te digo que no te desesperes, que por muy dificultoso, muchas dificultades que se te presenten en tu economía, lo importante es que tú estés bien y que tengas la salud, tengas la disposición, tengas la fuerza para seguir trabajando. Mira que el dinero va y viene, sea mucho, sea poco, el dinero va y viene definitivamente, pero cuídate tú muchísimo más y no te excedas en las cuestiones de tu trabajo. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira que vas a encontrar un negocio bien, un negocio bueno que te va a dar bastantes frutos, bastantes dividendos. em, pero mira que yo digo que sería mejor que esperaras un poquito para involucrarte en esto, en esta situación, porque en un futuro más bien cercano, en unas semanitas, tal vez no es el momento de que tú realices o negocios o inversiones. Te puedes encontrar con este negocio que va a ser muy bueno, pero tienes que irte con calma, tienes que esperar un poquito. Igual tú eres una persona que sabe muy bien lo que hace y que está rodeado de personas que te quieren, que te estiman, muy seguramente de signo Géminis, Libra o Acuario, personas que te van a llevar a ti como a otro nivel ya, diferente del que estás ahora en este preciso momento en cuanto a tu economía. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que acepte la guía de estas personas y también las señales que te mandan tus guías espirituales. Bueno, que esperes el tiempo que sea prudente, que cuando esas personas que de pronto puedan tener más experiencia que tú en cierto aspecto de la economía que tú estás queriendo invertir, que no te afanes, que no seas como tan atacado, como tan afanoso para ciertas cuestiones de tu economía y que esperes un poco. Bueno. Vamos a ver, mis queridos amigos y amigas, qué me les dicen los angelitos con respecto a su economía el día de hoy.
Mira, ese angelito es súper especial, dice, esclarecerás un misterio del alma. Mira, tú te vas a dar cuenta realmente para qué estás tú aquí en este mundo, cuál es el objetivo de lo que está sucediendo contigo con respecto a tus negocios, a tu economía, a tu trabajo. Te vas a dar cuenta y eso te va a permitir a ti como orientarte o enfocarte muchísimo, muchísimo más hacia dónde es que tú quieres ir con respecto a tu economía. Está muy pendiente de los señales de tus guías espirituales, ya sean números, palabras que de pronto leas por ahí, mensajes que leas o cosas que les escuches a personas en tu entorno. Este otro angelito te dice, el trabajo traerá abundancia. Mira, ese angelito tiene en su mano derecha una hoz para la cosecha. Esto me quiere decir, mi querido amigo o amiga que pregunta por su economía, que va a llegar el momento de tu cosecha, pero que tengas un poquito de paciencia porque él la tiene aún arriba, la mano con la hoz. No está cosechando aún, aún la tiene arriba. Está a punto y tú también estás a punto de tu cosecha con respecto a tu economía y otros aspectos de tu vida, pero tienes que tener un poquito más de paciencia. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas. El día de hoy les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.